¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, vamos a iniciar en unos momentos. A ver, esperamos un minuto a ver si se conecta el último compañero y luego estaríamos, pues, iniciando con el segundo tema, ¿ok? Ya, pero vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Listo. Entonces, como les había mencionado ayer, ¿no? Y estas normativas, ¿ok? Van de la mano eh, las tres juntas, ¿ok? Ya el día de ayer hemos podido ver el tema de GNL, ¿no? En donde prácticamente nos habla de parámetros constructivos, ¿no? Y de tipos de tanques, ¿no? Y de estaciones de servicios de GNL y GNV, según lo que nos mencionaba esta norma técnica peruana, ¿no? La 111.032. Entonces, ahora, lo que nos toca ver es la normativa técnica 111.019. ¿A qué menciona esta norma técnica? Eh, lo que nos hace referencia son a estaciones de servicio para la venta al público de gas natural vehicular. Pero acá ya difiere un poco con referencia a lo que nos mencionaba la normativa anterior, ¿no? Que nos decía que a partir de una estación de GNL podemos derivar a una estación de GNV, ¿no? Entonces, en este caso, en este sentido, la norma técnica también, según lo que remarca de color verde, establece ya parámetros distintos, ¿no? Porque ya no va a partir de una estación de GNL, sino que va a partir de una red de distribución. Y la red de distribución normalmente se encuentra pues por la calle, ¿no? Que pasa frente a los predios, para poder realizar una tubería de conexión y alimentar el recinto. ¿Ok? Entonces, en tal sentido, ¿no? Sabemos que las estaciones de servicio para venta al público son netamente públicas, ¿no? Pero también, ¿no? Pero también ustedes tienen que verificar de que podemos ver, ¿no? Estaciones de servicio para consumidor directo y estaciones de servicio para consumidor indirecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice según la diapositiva en este punto en específico? Nos menciona que esta norma técnica peruana establece los requisitos mínimos, ¿ok? De construcción. ¿Se acuerdan que en la clase del día de ayer, la normativa de GNL, cuando ya especificaba temas de islas, decía, todo está en concordancia con lo que menciona la NTP 111.019, ¿no? ¿Se acuerdan que es lo que mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir esta normativa? No nos va a hablar de cálculos, de dimensionamientos, de tipos de material al 100%, ni sus accesorios tampoco al 100%, sino que en este caso nos va a hablar de requisitos mínimos de construcción. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Sus instalaciones
y seguridad, que debe cumplir las estaciones de servicio para el despacho de gas natural vehicular, ¿no? Entonces ya aquí nos está estableciendo un punto de partida, ¿no? De construcción, de instalación y seguridad. Lo mismo que requería la NTP 111.032 que establece GNL, ¿no? Entonces, viendo la parte derecha, ya la carátula de la normativa tiene ciertos datos importantes, ¿no? Que los vamos a leer. En primera instancia, ustedes tienen que saber que esta normativa, su codificación, NTP 111.019, versión 2007, ¿no? Nos dice estación de servicio para la venta al público de gas natural vehicular. Y vamos a ver ahí ya lo que nos menciona, ¿no? El campo de aplicación. Vamos a ver qué nos dice con respecto al campo de aplicación. Ya. Nos dice, esta norma técnica peruana se aplica a estaciones de servicio con gas natural vehicular que se encuentran conectadas a una red de distribución de gas natural. Ojo que nos está diciendo ya el primer punto en este caso, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado en un momento. Estas redes se encuentran, ¿no?, conectadas a una red de distribución de gas natural, o sea, las tuberías que pasan frente a los predios, ¿no? Y que se ubican en lugares de las siguientes características, ¿no? En primera instancia, predios sin ninguna otra instalación o construcción. ¿Qué me quiere decir? Ah, bueno, que son exactamente predios, llamémoslos terrenos, que nosotros podemos armar una estación de servicio desde cero, ¿no? Desde planos, diseño, dimensionamiento, ¿no? De esta estación de servicios y que pues lo podemos armar desde cero, ¿no? Y aquí viene otro dato más importante, ¿no? Nos dice, predios, ¿no? Predios con instalaciones existentes para almacenamiento y despacho de hidrocarburos líquidos y o gas licuado de petróleo GLP. Juan Contreras, ¿te encuentras, Juan Contreras? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bien. noches. Coméntame, ¿qué puedes entender por el segundo punto? ¿No? Está sencillo. ¿No? Si gustas, léelo, no hay ningún problema. Ya, a ver, dice, predios con instalaciones existentes para almacenamiento y despacho de hidrocarburos líquidos y o gas licuado petróleo GLP. Se refiere a grifos que distribuyen o estaciones de servicio que distribuyen GLP. Ya, ¿qué más? A lo que nos está mencionando Juan y para todos, es de que tú puedes hacer la instalación de gas natural vehicular para el despacho en instalaciones o en estaciones de servicio que ya despachen otros hidrocarburos, como es diésel, ¿no? Diésel, petróleo o GLP, ¿no? Ustedes han visto cuando ingresan, no sé, en taxi o en su propio vehículo, ingresan a una estación de servicios o grifo, ¿no? Y se encuentran las islas que dice, esta isla es de GLP, esta isla es de GNB, esta isla es de diésel, ¿no? Entonces, en un predio, ¿no? Es decir, en una estación de servicio, vamos a abrir por aquí un pane, ¿no? Y luego podemos abrir de repente un plano, ¿no? Una estación de servicio, podemos tener distintas islas, ¿no? Una isla para gas natural, de repente otra isla por acá para GLP y de repente otra isla por acá para diésel y otro combustible, ¿no? Entonces, los vehículos, según su necesidad, pueden entrar a GLP, pueden entrar a gas natural y pueden entrar a diésel, ¿no? Dependiendo de la necesidad del vehículo, ¿no? Obviamente que toda estación siempre va a tener, ¿no?, un ingreso, ¿ok? Un ingreso, en este caso, ¿no? Y también va a tener una salida, ¿no? Por aquí la vamos a dibujar así nada más rapidito porque todavía no estamos entrando a ese tema al 100%, ¿no? Entonces, toda estación como mínimo debe tener un ingreso y una salida. Los vehículos nunca van a salir por donde ingresan, ¿ok? Entonces, ya dependiendo de su necesidad, ¿no?
Predios con instalaciones existentes para el almacenamiento y despacho de hidrocarburos líquidos o gas licuado de petróleo, GLP. Luego nos dice estación de servicios para consumidor directo. ¿Qué quiere decir? Que ya no serán estaciones, ¿no? Que ya no serán estaciones que se encuentren en los accesos públicos, ¿no? Sino que netamente son consumidores en una industria o en un comercio. ¿Okay? Ya lo veremos eso más adelante. Para este tipo de instalaciones, ¿no? Para este tipo de instalaciones, nos hablaba de un dato muy importante, ¿no? Nos dice, se encuentran conectadas a una red de distribución de gas natural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Abrir nuevamente el Paint. Por aquí está el Paint. A ver. A ver. Ok, por aquí. ¿Qué nos quiere decir en este punto la normativa? ¿No? ¿Qué nos quiere decir en este punto la normativa? A ver. Ahí. ¿No? En primera instancia, ustedes tienen que saber que hay redes de distribución de dos tipos de material. ¿Ok? Hay redes de distribución de dos tipos de material. ¿No? Entonces, en primera instancia, podemos tener el material de tubería, ¿ok? Una tubería de material de polietileno, ¿no? Polietileno, ¿no? Vamos a agrandarlo. Ok, ahí está. Ahí está, ¿no? Polietileno. ¿Ok? Ese es un tipo de tubería. Ese tipo de tubería va a una presión de 5 bares, ¿no? Entre 4, 5 y un máximo de 6 bares, según las normativas, ¿no? Ese tipo de tuberías puede alimentar, pues, viviendas, ¿no? Viviendas, comercios, edificios, multifamiliares, obviamente, y hasta unas pequeñas industrias, ¿no? Industrias también. ¿Ok? Pero tenemos otro tipo de tubería que son mayormente en redes o en líneas troncales, ¿no? En líneas troncales o netamente tuberías que son para presiones ya mucho más altas, que son de otro tipo de material. En el caso, ¿no? En este caso es de acero. ¿Ok? Con el acero podremos alimentar este tipo de estaciones, ¿no? Con el acero, ya vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Con el acero podemos alimentar, ¿no? A presiones reguladas, ¿no? A partir de 5 bares, ¿no? 5 bares, 10 bares, ¿no? 19 bares mayormente, ¿no? Esas son las presiones en tuberías de acero que podemos alimentar industrias, estaciones de servicio, NV, ¿no? Entre otros. Mayormente ellos, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir dándole este dato a ustedes, ¿no? Les quiero mencionar que estas estaciones de servicio van a tener presiones de entrada, en su mayoría, de 10, ¿ok? Y de 19 bares. ¿Ok? Mayormente van a tener esas presiones de ingreso, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi necesidad para este tipo de instalaciones? Pues ya lo vamos a ver en un siguiente punto en específico. ¿Ok? ¿Cuál es la necesidad de que pues, se pueda conectar este tipo de instalaciones o de este tipo de redes, ¿no? Entonces, para este caso, vamos a ver qué más nos menciona, ¿no? La norma técnica, ¿ok? Nos dice que asimismo, cuando la estación de servicio, ¿ok? Asimismo, cuando la estación de servicio tiene sistemas, ¿no? De compresión, ¿ok? Cuando la estación de servicio tiene sistemas de compresión, ¿a qué nos referimos con sistemas de compresión? Pues a un compresor que aumente la presión. Es un dispositivo que aumenta la presión de ingreso
a lo que requiere la estación de servicio, ¿no? Pero veamos qué nos menciona. Cuando la estación de servicio tiene sistema de compresión, almacenamiento y despacho, ¿no? Que tiene como una presión máxima de operación 250 bares, ¿no? Entonces nos está diciendo que la estación de servicio tiene que despachar a los vehículos, ¿no? Como son autos, camionetas, minivans, vans, ¿no? Camiones incluso, ¿no? Cuando tengan la necesidad de utilizar gas natural, tienen que utilizarlo a una presión de 200 a 250 bares. Es lo que nos dice la norma técnica. Entonces, a lo que les había mencionado, ¿no? A lo que les había mencionado. A ver, ¿dónde está? ¿No? A lo que les había mencionado. Si hay una presión de ingreso de 10, ¿no? O 19 bares, ¿ok? ¿Cómo hago yo para llevarlo a una presión de 250 bares, ¿no? De 250 bares. ¿Cómo hago yo para llevarlo de 10 o 19 bares según pase la presión por esa zona? ¿Y cómo hago yo para llevar esa presión a 250 bares? Entonces, es ahí donde tenemos que utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? De compresión y almacenamiento para poder aumentar la presión requerida. Por eso que en este sentido tenemos que usar un compresor, ¿ok? Y al usar un compresor, en ese sentido, ya utilizaremos la otra norma técnica que les había mencionado yo la clase pasada, ¿no? La clase de ayer, que es la norma técnica 111031, la tercera que ustedes ven, ¿no? En este caso nos menciona estación de compresión, módulo de contenedores o de almacenamiento y estaciones de descarga para gas natural comprimido, ¿ok? Entonces, por eso que la norma técnica 111019 se amarra con la norma técnica 111031, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar, ¿no? ¿Qué nos menciona? Para poder suministrar con gas natural vehicular las estaciones de servicio, el gas natural posteriormente, abastece los vehículos y que se tienen, ¿no? Y en este caso se van a realizar los siguientes métodos, ¿no? Son dos tipos de métodos, para lo cual lo que nos había mencionado la normativa 111032, ¿no? Transportar el gas natural por dos medios, ¿no? Licuado y por reducto, ¿no? Licuado es cuando parte desde una estación de servicio de gas natural licuado, que es lo que ya no corresponde para esta normativa, ¿no? Sino que aquí nada más lo estamos mencionando. Y por reductos, que son las tuberías de acero que pasan frente a estos predios, ¿no? Nos menciona que hay que comprimir el gas natural en las estaciones de servicio para suministrar a los distintos vehículos, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, bien podemos hacer de repente una pregunta en específico, ¿no? Cuando nos hablaba, ¿no? Cuando nos hablaba de estación de servicio para consumidor directo, ¿no? En el caso de esta norma técnica, ¿no? Aquí, estación de servicio para consumidor directo. ¿A qué creen que se refiere con ese tipo de estaciones, ¿no? Ustedes, por ejemplo, habrán visto, ¿no? El metropolitano, por ejemplo, ¿no? El metropolitano tiene sus buses, ¿no? Y sus buses consumen GNV, ¿ok? Pero nunca hemos visto a los metropolitanos, los buses del metropolitano, irse por toda la ciudad, ¿no? Ver un grifo y ahí llenar con gas natural. No se le ha visto, ¿ok? De sus carriles, ¿no? Entonces, en el caso del metropolitano, en la parte de, pues, de Matelini, ¿no? Y la última estación que quedaba en Comas, no me acuerdo cómo se llama, esas dos estaciones, ¿no? Tienen en su interior su propia estación de gas natural vehicular, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? Bueno, en ese sentido, dentro de su propia estación, tienen una estación de servicio de gas natural vehicular, si ustedes pueden ver,
toda esta isla corresponde en este caso, ustedes pueden apreciar, un surtidor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 surtidores al mismo tiempo, ¿no? Y cada surtidor alimenta de lado y lado a estos vehículos, ¿no? Entonces, los metropolitanos cuando llegan pues a su ruta final, sea en un extremo de Matelini y el otro que no me acuerdo cómo se llama en Comas, eh, pueden en ese sentido llenar con combustible sin la necesidad de salir de su estación. A eso se le conoce como consumidor directo, ¿no? Es para alimentar sus propios buses a su propia demanda, ¿ok? ¿Correcto, Tania, Juan Contreras y Juan Sánchez, correcto? Sí, correcto. Correcto. Una consulta. Para realizar las propias estaciones, eh, asumo que es necesario un permiso, ¿no? Porque no a todas las empresas o consumidores directos se puede realizar las estaciones. No, exactamente, eso es lo que tú mencionas, ¿no? No a todas las industrias se le puede tal vez hacer consideración de poner su propia estación de servicio de GNV. En primera instancia se tiene que considerar ciertos factores y para ello siempre está una solicitud de factibilidad de suministro, ¿no? Como en todo proyecto, conocerán ustedes, ¿no? Sea para el tipo de concesionario que sea, hay hay una solicitud de factibilidad de suministro y una solicitud de viabilidad de suministro, ¿ok? Esto, ¿qué te entrega, no? Justamente, eh, por aquí, justamente un correo que llegó el día de hoy para que nada más ustedes puedan ver, ¿no? Había un proyecto, ¿no? Un proyecto. Segundo, ¿no? Por ejemplo, había un proyecto, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, en donde el concesionario, cuando tú le haces la solicitud de factibilidad de suministro, ¿no? El concesionario te entrega los parámetros, ¿no? Y si es que frente al predio pasa o no un gas natural, ¿no? Cuando tú haces una solicitud de factibilidad de suministro, tienes que saber que, que frente a tu predio está pasando gas natural, ¿no? Ese es el primer punto, porque si no está pasando gas natural, hay dos opciones, a que el concesionario te rechace el proyecto o que haga una extensión de red para poder alimentar, en este caso, ¿no? Para este proyecto es una industria, ¿no? Y para, pues, las estaciones de servicio también se haría el mismo método. Entonces, ¿qué te entrega el concesionario en primera instancia? ¿No? Te entrega las presiones de la red de distribución, ¿no? Presión de diseño 19 bares, presión máxima de suministro 19 bares, presión mínima de suministro 10 bares, presión máxima regulada, en este caso este dato de la industria, y caudal máximo autorizado que te puede entregar el concesionario en ese tramo, ¿no? Aquí no, en este caso está diciendo que te puede entregar 13.860 metros cúbicos estándar hora de gas natural, ¿no? Entonces, ese es el caudal que te puede entregar, en este caso, ese concesionario, ¿no? Y obviamente tú vas a tener ciertos datos en específico, ¿no? Para ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Una vez que tú tienes la solicitud de factibilidad de suministro, tienes también que considerar que habrá una solicitud de viabilidad, ¿no? La solicitud de viabilidad es que en este caso el proyecto sea factible de realizar, ¿no? Que tú tienes toda la documentación necesaria para la ejecución, todos los estándares que se tienen que cumplir para este tipo de proyectos, es prácticamente un expediente que se tiene que llenar, ¿no? Y obviamente se tiene que aprobar o rechazar en su defecto, ¿no? Entonces, eso es lo que se considera ante el concesionario, ¿no? Vamos a ver. A ver, un segundo. No sé qué pasó. Ahí está. Listo. Ok.
Entonces, a lo que les mencionaba, ¿no? Puede ser de dos tipos, pero en este caso estamos hablando de red de ductos. Ahora, ¿cómo se compone una estación de servicio? ¿No? ¿Cómo es su proceso de trabajo, ¿no? Hay ciertos puntos y parámetros que uno tiene que mencionar, ¿no? Y para él, en este caso, ¿no? Vamos a hablar de que primero se necesita, ¿no? Una red de distribución, que es la que está pasando por aquí, ¿no? Una red de distribución que alimente, pues, obviamente, mi estación de servicio. Si no está esta red de distribución, en este caso, pues, no se podrá hacer este proyecto, ¿no? Como segundo punto importante, necesitamos de que haya una tubería de conexión, ¿no? Que es la que alimentará desde mi red de distribución a la estación. ¿Ok? Eso ya todos lo sabemos, todos lo conocemos, así que no hay nada nuevo que mencionar ahí, ¿no? Como tercer punto, tendremos la válvula de servicio, que es la que está aquí marcada de color rojo, ¿no? Y hasta ahí es el límite de entrega del concesionario, ¿no? El concesionario te dice, ¿sabes qué? Aquí te dejo la válvula de servicio, ve cómo terminas tu proyecto, ¿no? En este caso, pues, obviamente que ambos van de la mano, ¿no? Sino que es un decir, ¿no? Que hasta ahí nada más es el límite de propiedad de este concesionario, ¿no? Sea Quavi, Cálida, Gasnor, sea Contugas, ¿no? Sea Petroperú como administrador, Clean Energy, ¿no? Entre otros concesionarios que normalmente están aquí en el Perú, ¿no? Luego hay un punto en específico, ¿no? El AIE, ¿ok? El número 4, AIE, ¿no? En este caso es accesorio de ingreso a la, en este caso dice acometida, pero es también a la estación, ¿no? Puede llamarse cualquiera de los dos. ¿Por qué tiene que haber un accesorio de ingreso a la estación o en qué se compone este accesorio de ingreso a la estación? Si ustedes pueden apreciar, vamos a marcarlo de color rojo, ¿no? Si ustedes pueden apreciar, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Lo que estaba de color amarillo, eso es una estación de filtración y medición, ¿no? Que es el número, perdón, marqué mal, ¿no? Esa es una estación de filtración y medición, ¿ok? Ahora la pregunta será, ¿por qué yo tengo una estación de medición y filtración o estación de regulación y medición en su defecto? Porque eh, mi estación de servicio contará con un dispositivo que necesita un caudal de ingreso, un caudal de gas de ingreso, ¿no? Entonces, entre la válvula de servicio, ¿ok? Y la estación de filtración y medición, que ya veremos qué es, ¿no? Está el accesorio de ingreso a la cometida, ¿no? Es un tramo de tubería, ¿no? Es un tramo de tubería que alimentará mi estación de medición y filtración. ¿Okay? Es un tramo de tubería nada más, ¿no? Y que se comprende entre brida y brida, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí tal vez en imágenes, ¿no? Por aquí. Y en industrias, ¿no? Ya, ¿no? Aquí, ¿no? Esto es una estación de regulación y medición, también puede ser una estación de filtración y medición, ¿ok? ¿Qué es esta o qué contempla esta estación? Esta estación tiene ciertos dispositivos, ¿no? Que en este caso, pues, ayudan a regular, a filtrar, a regular y a medir el gas natural, ¿ok? Entonces, ¿quién conecta esta estación, ¿no? De medición, ¿no? Y regulación? ¿Quién la conecta? Es la AIE o accesorio de ingreso a la estación, que se conecta desde la válvula de servicio,
y deja un punto hasta aquí, ¿no? Al inicio de la brida. A eso se le llama accesorio de ingreso a la estación, ¿ok? Entonces, es ese tramo que yo ya les estoy mencionando, ¿no? Se conecta a la válvula de servicio y termina en el ingreso de la estación de regulación y medición. Ahora, ¿qué dispositivos tiene esta estación de regulación y medición? Pues, en este caso, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? En este caso, tiene dos dispositivos importantes, ¿no? El regulador y el medidor. Pero también cuenta con otros puntos importantes, ¿no? Como son el filtro, la válvula de alivio, ¿no? Y obviamente pues sus propias válvulas manuales y manómetros, ¿no? Manómetros. Ahora, también se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué hay los mismos dispositivos en la parte superior que en la parte inferior? ¿No? En ese caso, si ustedes pueden apreciar, hay dos ramales, ¿no? El superior y el inferior, ¿ok? En este sentido, estos dos ramales tienen la misma funcionalidad, ¿ok? El ramal de arriba tiene la misma función que el ramal de abajo, sino que en este caso, el ramal de abajo es un ramal que está en stand-by, ¿no? ¿Ok? Está en stand-by, es decir, está en parada, no está accesible de momento, hasta que suceda, ¿no? Hasta que suceda un fenómeno inusual en la red, ¿no? ¿Cómo es este procedimiento? ¿No? Estas estaciones tienen un proceso de trabajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Según el manual de trabajo te dice que si el ramal de arriba tiene que quedar en funcionalidad, la válvula del ramal de abajo tiene que estar bloqueada, la válvula de la derivación tiene que quedar bloqueada y la válvula de salida del ramal de abajo tiene que quedar también bloqueada, ¿no? Con la finalidad que el flujo del gas natural se vaya por el ramal superior, ¿no? Se vaya por el ramal superior. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué tipo de condición puede tener para que de repente el ramal de abajo funcione, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahí está pasando el flujo de gas natural, ¿no? Y por A o B, este regulador se me dañó. Que se dañó y lo que debería tener, en este caso, una presión de ingreso, ya sea de repente, están ingresando por aquí 10 bares, ¿no? Y tiene que salir, un ejemplo, 3 bares, ¿ok? Tiene que salir 3 bares. Entonces, si este regulador me falló, ¿ok? Si este regulador me falló, entonces quiere decir que no va a regular la presión de salida que yo necesito. Por ende, la válvula de exceso de flujo empezará a ventear constantemente el exceso de flujo de presión, porque esta válvula de exceso de flujo está tareada, ¿no? O tarada, perdón, a una presión máxima de 3 bares, dependiendo, ¿no? Dependiendo de su diseño, 3 bares. Y si hay más presión de lo debido, empezará a ventear el gas natural, ¿no? Entonces, he ahí ya la primera observación de seguridad, ¿ok? En donde, según el manual, nos dirá, entonces, bloqueemos aquí, ¿ok? Bloqueemos aquí y sigamos la ruta, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el gas natural? Va a venir por aquí, va a continuar por aquí, ¿no? Va a ir por abajo, ya no puede seguir su camino porque sigue bloqueado, ¿no? Y utilizar la derivación para volver a subir, ¿no? Y poder salir, ¿ok? Puede hacer ese sentido, ¿no? O de repente, ¿no? De repente también se bloqueó aquí, aquí está abierto, ¿no? Ahí está abierto, vamos a quitarlo, ¿no? Lo que se puede hacer es continuar el recorrido, ¿no? Por aquí, ¿no? E irse por aquí.
¿no? Puede hacer ese proceso de trabajo. ¿Ok? Entonces, puede tomar distintas rutas, distintos sentidos la estación de regulación y medición con respecto al flujo y a los tramos. Dime, Tania, te escucho. Sí, en caso de que el flujo continúe por el ramal de la parte inferior, eh, ¿hay algún inconveniente con el tema del medidor que está en el ramal de la parte superior? Dejarlo No, sin ningún inconveniente. lo que pasa es de que el ramal inferior normalmente se utiliza por casos de emergencia, ¿no? Hasta dar una solución al regulador, ¿no? Esto se informa, se evalúa, ¿no? Pero también, en este caso, si puedes apreciar, vamos a marcarlo por aquí, hay, niplerías, ¿no? Llamémoslo niplerías, nosotros le llamamos carretes, ¿no? Se puede apreciar que hay una brida aquí y otra brida acá, donde también se puede instalar otro medidor, ¿ok? Se puede instalar otro medidor, se puede instalar con su autocorrector de flujo, ¿no? Y pues por ejemplo, porque estas tienen varios diseños, por aquí tengo otra. A ver, por aquí tengo otra. No sé si aquí, por ejemplo, esta la armamos hace unos años, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un medidor, pero este es un medidor de flujo másico, y aquí tiene el medidor pequeñito que acabas de ver en la anterior estación de regulación, ¿no? Se puede apreciar, en este caso, que esta es una estación de regulación de 2 etapas, ¿no? Para este caso, por ejemplo, eh, el primer regulador de primera etapa se ubica aquí, que es el de color rojo, y el siguiente regulador se ubica aquí. Ese es un regulador en 2 etapas, ¿no? Ese es, perdón, una estación en 2 etapas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos hablar ya de todos sus componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son la mayoría de componentes que puede tener esta estación? En primera instancia, yo como recomendación en una estación siempre he dicho que como mínimo se tienen que usar 3 manómetros, ¿no? Uno para el ingreso, que es el que acabo de marcar, uno después de la primera regulación, ¿no? Y otro a la salida, ¿ok? Siempre como mínimo 3, ¿ya? Puedes tener 4 o 5, ¿ok? Eso es el primer componente. El segundo componente, y no menos importante, es el filtro, ¿ok? El filtro, según nos menciona la normativa 111.010, nos dice que es un elemento que se utiliza para filtrar de impurezas el gas natural que vaya a ingresar a la estación de regulación y medición y posteriormente a la red interna, ¿no? El filtro tiene en su interior cartuchos filtrantes, ¿no? Que son esos filtros que normalmente nosotros conocemos y que puede limpiar de impurezas sólidas o líquidas el gas natural, ¿no? Y netamente deje pasar gas seco, ¿no? Los reguladores, ¿no? Que pueden ser de primera y segunda etapa, ¿no? ¿Por qué en este caso hay de 2 etapas? Porque de repente la presión de regulación es muy baja, ¿no? Se tiene que hacer una regulación muy baja. ¿Qué quiere decir? De repente, ¿no? Se regula la presión de 19 bares a 1 bar de presión, ¿ok? Entonces, ¿por qué no hago una regulación de 19 a 1 bar en una sola? ¿Por qué no lo hago? Porque cumpliría en ese sentido un fenómeno que es el fenómeno de Joule-Thomson, ¿ok? Este fenómeno, ¿qué me quiere decir? Que cuando el gas natural cambia de presión, ¿no? De forma brusca, ¿ok? Cumple en este caso de que el gas natural empiece a condensarse, ¿no? A enfriarse, ¿ok? Y una vez que el gas natural se enfría, empieza la condensación, es decir, el gas natural pierde propiedades como es la viscosidad, el poder calorífico, ¿no? Y en ese sentido empieza a hacerse líquido, ¿no? Cuando yo bajo de 19 de forma brusca a 1 bar de presión, cumple ese fenómeno, ¿no? Entonces, lo que puede originar es de que el gas natural pierda presión, obviamente porque estoy reduciendo el bar, pierda la temperatura, ¿no? Y empiece a hacerse líquido, ¿ok? Es por eso que normalmente hacemos las regulaciones de 2 etapas, ¿no? Por ejemplo, de 19 a 10
y de 10 a 1, ¿no? O de 19 a 7 y de 7 a 1, a 2, dependiendo de cuáles sean tus parámetros de diseño, ¿no? Luego, posterior a ello, nosotros podemos tener los medidores, ¿no? Este es un medidor de flujo másico, este es un medidor rotativo, ¿no? Y luego de ello tienen sus propias válvulas, ¿no? Válvula por aquí, válvula por acá, ¿no? Unas válvulas de 2 pulgadas en este caso, ¿no? Bueno, ya había mencionado el regulador, ¿no? Válvula por aquí, válvula por acá y cumple la misma situación, ¿no? El ramal de abajo siempre va a estar en stand-by, ¿no? Se puede apreciar que este tipo de estaciones, ¿no? Tiene uniones universales, ¿no? Uniones universales, que es para el fácil desmontaje de la estación, ¿no? Esta estación es, en este caso, pues, rearmable. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el regulador secundario me falló, entonces yo agarro, quito la unión de aquí, quito la unión de acá y puede salir el regulador fácilmente, ¿no? Lo mismo con los medidores, ¿no? Los otros reguladores y sus propias válvulas, ¿no? Entonces, es autodesmontable, ¿ok? Entonces, volviendo al tema en específico, ¿no? Volviendo al tema en específico, eso cumple la función, la estación de regulación y medición, ¿ok? Para este sentido, ¿no? Me olvidé de mencionar las válvulas de alivio, ¿no? Las válvulas de alivio, que son las que nosotros nos encontramos, ¿no? Aquí. ¿Ok? Obviamente que estas válvulas de alivio, ¿no? No queda ahí, sino que se le añade, ¿no? Aquí tiene una pequeña salida, se le añade un tramo de tubería que irá directamente servirá como venteo, ¿no? Fuera de la caseta donde se ubica esta estación, ¿no? Fuera de la caseta y lo venteará hacia el ambiente exterior. ¿Okay? Lo mismo pasará con el de abajo, sino que va a tener una derivación en codo de 90 para que no choque aquí con la punta, ¿no? Y se unirán incluso para poder ventilar ambas hacia o con una sola tubería, ¿ok? Y cumple la misma funcionalidad, ¿no? Ramal de arriba, ramal de abajo. Quien lo soporta, se puede apreciar, quien lo soporta, en este caso se le conoce como skid, ¿no? O estructura, ¿no? Entonces, ¿qué es la de color verde? Un momento, por favor. ¿Sí? Un momento. Deme un minuto, por favor. Ok, entonces, ese es el skid, ¿no? De soporte que normalmente se puede ubicar, ¿no? En estas estaciones. Y las estaciones pueden ser, ¿no? Las estaciones, las ERM, pueden ser en forma vertical, como también tenemos estaciones de regulación y medición de forma horizontal, ¿no? De forma horizontal, ¿ok? Obviamente en este caso, pues esta es una estación, pero en estaciones de descompresión más que nada, ¿ok? Entonces, esto es lo que tiene, ¿no? Un grifo. Pero ¿por qué necesitamos regular la presión? ¿Ok? Eso lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? ¿Por qué necesitamos regular la presión si más bien yo tengo que aumentarla? ¿No? Tengo que aumentarla a 250 bares. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Bueno, como siguiente punto, estas estaciones de medición y filtración se ubican dentro de un recinto, ¿no? O dentro de una caseta, como se puede apreciar aquí, ¿no? Dentro de una caseta. Y esta caseta únicamente es independiente
para la estación, ¿no? Por aquí, no sé si tengo una imagen de una caseta, aquí hay una, ¿no? Es un pequeño recinto con sus propias puertas, donde en su interior estará la caseta, ¿no? Para la estación de regulación y medición, ¿no? Se puede apreciar que por aquí arriba está saliendo la tubería y se vaya hacia su destino final, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ahí a dónde iba, ¿por qué necesito regular la presión si más bien necesito aumentarla? ¿Quién me lo menciona? A ver, Tania, Juan Sánchez o Juan Contreras. ¿Quién de repente por ahí tiene ideas? Y por favor no tengan ningún problema en tal vez equivocarse o contestar correctamente. Estamos para aprender. ¿Alguien? ¿Hago preguntas directas? A ver. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Por qué necesitamos una estación de regulación y medición? ¿No? Porque las estaciones de regulación es para regular la presión de ingreso, ¿no? A lo que requiere en este caso, mi reg interno, ¿no? O mi estación en el interior. ¿Por qué tenemos esta estación de regulación? Si más bien mi necesidad es aumentarla. Recuerden que tengo que aumentarla a 250 bares. A ver. ¿Alguien tiene una idea? A ver, Juan Sánchez, ¿tienes alguna idea? Tania, ¿tienes alguna idea? Ninguna. A ver, un segundo, por favor, para poder abrir un documento aquí. Ya voy a abrir un documento. ¿Dónde está? Ok. A ver. Un segundo. Aquí, ¿no? Ya, ahí les proyecto pantalla. Pues, en tal sentido, muchachos, como siguiente componente, según lo que nos dice nuestra diapositiva, ¿no? Ya hemos visto recinto de compresión, ¿no? Como siguiente componente, tengo un compresor, ¿no? Ahorita empezamos con el punto 6 y el punto 7. El punto 6 ya lo acabamos de mencionar, falta el punto 7, ¿no? El punto 8, tenemos un compresor, ¿no? Que es el de acá que ustedes ven, ¿ya? Es un compresor. Entonces, el compresor es el que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cuál es su finalidad de este compresor? Es incrementar la presión, ¿ok? ¿A cuánta lo debe incrementar? A 250 bares. Pero este compresor, como todo dispositivo, es como, por ejemplo, hablemos de una cocina, ¿no? Una cocina doméstica. La cocina tiene una potencia, ¿no? Una potencia y una presión de ingreso. En este caso hablemos de presión, ¿no? En este caso de presión. La cocina doméstica funciona de entre 17 y 25 milibares, ¿no? Esa es su presión de ingreso. Pero cuando yo le doy esa presión al artefacto de cocina, entrego una presión, entrego un caudal, y en ese sentido, lo que hará la cocina con el gas natural es transformarla en energía y generar una potencia de trabajo. ¿Ok? Lo mismo sucede con el compresor, ¿no? Pero en su defecto, en vez de mantener esa presión de ingreso, la aumenta, ¿no? Y en este sentido, ¿cuánto puede tener presión de ingreso un compresor? Los compresores hay de distintas presiones de ingreso, ¿no? A esa presión de ingreso se le conoce presión de aspiración, ¿ok? Hay presiones de aspiración, como ustedes pueden apreciar, ¿no? De 4 bares, de 2 bares, ¿no? De 2 bares, de 1.4 bar, ¿no? De 1.25 bares, dependiendo de los compresores más grandes,
o más pequeño, ¿no? Hay compresores que la presión mínima de aspiración son de 18 bares, ¿no? Y si tengo 19 bares en la red de distribución y yo necesito 18 bares en el compresor, ya no necesitaría una estación de regulación y medición, sino necesitaría una estación de filtración y medición, ¿no? No necesita regular la presión. ¿Okay? A eso se le conoce como estación de filtración y medición. Pero para los dispositivos que sí utilizan 4 bares, 2 bares de presión mínima de aspiración, entonces ahí cumple la necesidad de tener una estación de regulación y medición. Porque si en ese sentido ingresan 19 bares de mi red de distribución y yo necesito 4 bares como presión mínima de mi compresor, necesito regular esos 19 con una estación de regulación y medición, ¿ok? A que me entregue 4 bares. Entonces, el compresor lo que hará es, después de que el gas natural sale, ¿no? Sale de mi estación de regulación y medición, un segundito, después de que sale de mi estación de regulación y medición a los 4 bares que necesita el compresor como mínimo, pasará por medio de una tubería de baja presión. Se le conoce como tubería de baja presión porque ya la presión ha sido regulada. Entonces es un tubo que viene por aquí y alimentará el compresor, ¿no? ¿Cuánto recibe el compresor? 4 bares. Y el compresor obviamente no va a entregar directamente el gas natural a los surtidores, ¿no? ¿Qué pasaría si el compresor entrega directamente el gas natural, como se puede apreciar acá, por medio de tuberías a los surtidores? ¿Qué pasaría si es que el gas natural, si es que el compresor hace eso, ¿no? Cuando venga un vehículo, ¿no? Se estacionará aquí, ¿no? Y para poder entregarle gas natural a 250 bares, el compresor tendría que encenderse, ¿no? Cuando termina el gas natural de llenar cuando termine el surtidor de llenar con gas natural el vehículo, el compresor se apagaría y llega otro vehículo, se vuelve a encender. Entonces estaría en ese enciende y apaga el compresor, ¿no? Entonces, lo que originaría es de que se dañe, de que haya más mantenimientos constantes en el compresor, entre otros, ¿no? Entonces, en ese caso, el compresor aumenta la presión a 250 bares, pero lo envía al punto número 9, que son los tanques de almacenamiento, ¿no? El compresor llena estos tanques, ¿ok? Hasta un máximo y se apaga. Y estos tanques, dependiendo de la necesidad de cuando ingresen vehículos, empiezan a despachar el gas natural a una presión de 250 bares. ¿Ok? A una presión de 250 bares. Entonces, estos tanques de almacenamiento tienen un máximo y un mínimo. Cuando ya se empiecen a vaciar completamente los tanques, el compresor se vuelve a encender y los vuelve a llenar, ¿no? Entonces, ya él enciende y apaga y el compresor es más lento, ¿no? Porque aquí habrá una batería de cilindros, ¿ok? Que son varios cilindros que en ese sentido pues estarán unidos para almacenar ese gas natural. Cuando ya haya un máximo, se apaga nuevamente ese compresor. Estos dos componentes, el compresor y la batería de cilindros, se encuentran en un solo recinto, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Se encuentran en un solo recinto. ¿Qué sería el número 10? ¿No? Que se le llama búnker, pero su nombre, según la norma técnica peruana, se le conoce como recinto de compresión y almacenamiento, o por sus siglas, RCA, ¿ok? Recinto de compresión y almacenamiento, ¿ok? Ahí se ubican estos dos componentes, ¿no? Luego de que la batería de cilindros es llenada, ¿no? Esta la despacha por medio de la tubería que ustedes ven aquí. Ya a esta tubería se le conoce como tubería
de alta presión. ¿Por qué? Porque por aquí van 250 bares más su caída de presión, ¿no? O menos su caída de presión, ¿no? De repente aquí ya llegan 200 bares y ya eso es lo que le despacha a los vehículos, ¿no? Entonces, ese se le considera como tubería de alta presión. Como punto número 12, nos habla de los surtidores, ¿no? Que son los que despachan con gas natural a los vehículos, ¿no? Estos son los surtidores. Un punto que aquí no contempla, ¿no? Y que es importante, por ejemplo, a la isla se le considera con un solo techo, ¿no? Entonces, esta es una isla de 3 surtidores, ¿no? Si por aquí hay otro surtidor aparte, ¿no? Con otro techito, únicamente uno nada más, eh, se le considera como una isla de un surtidor, ¿no? En este caso, esta es una isla de 3 surtidores, ¿ok? Y aquí como puntos externos, ¿no? Que no lo consideramos en el suministro de gas natural, está el 13, que es un tablero de control de toda la estación, ¿no? Que ya son tableros eléctricos, y una subestación eléctrica también para el funcionamiento del compresor, ¿no? Que son puntos externos, pero no menos importantes, ¿no? Que aquí está. ¿Ok? En eso se compone una estación de servicio de gas natural vehicular. Ese es todo su proceso, ¿no? Para resumirlo, lo tenemos aquí, ¿no? Llega el gas natural a una estación de regulación y medición, luego le entrega la presión ideal al compresor, el compresor la aumenta, la almacena, ¿no? La batería de cilindros se van hacia el surtidor y el surtidor despacha con gas natural a los vehículos menores, ¿no? A los vehículos menores para que pues puedan ingresar y salir del reposamiento de gas natural, ¿no? De la estación de gas natural. ¿Ok? ¿Comprendido, muchachos? ¿Tienen aquí alguna pregunta? Juan Contreras, Tania o Juan Sánchez. A ver, te escucho, Tania. ¿Podría volver a explicar el por qué se regula la presión, por favor? Ok, nuevamente, ¿por qué se regula la presión? Listo. Y tenía otra pregunta. Al principio de la clase hablaste sobre la red de distribución de gas natural, que normalmente la tubería es de polietileno, ¿no? Y su presión es de 4, 5, 6 bares. En el caso de que la tubería sea de polietileno, se tendría que hacer una transición a acero para poder realizar la estación. No, mayormente cuando pasan las tuberías de polietileno a esas presiones, esas tuberías de polietileno no tienen el caudal necesario para poder alimentar este tipo de estaciones de servicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los diámetros son muy pequeños. Entonces se necesitarían siempre que se conecten a redes de distribución de acero. ¿Ok? No se puede, por más de que dé la presión y de repente pueda tener una presión de ingreso, no sé, un ejemplo de 5 bares, no podría la estación de servicio conectarse a esta red de distribución porque no dan los caudales necesarios. ¿Ya? No dan los caudales necesarios porque la estación va a estar consumiendo constantemente el gas natural, ¿no? Porque necesita bastante almacenamiento y pues lo que se llevaría es prácticamente casi toda la presión de esa red de distribución. Entonces es por eso que siempre se conectan a redes de acero. ¿Ok, Tania? Listo, gracias. Okay. En el caso de industrias, ¿no? Para responder también, adicionar a tu pregunta, en el caso de industrias, hay industrias que, por ejemplo, tienen una pequeña calderita, ¿no? Una caldera de 100 bhp. Y esa industria se puede conectar bien a una red de distribución de polietileno. ¿Por qué? Porque el caudal que necesita esta caldera es muy bajísimo, ¿no? Puede ser incluso 100 metros cúbicos o 50 metros cúbicos hora de gas natural, en donde pues estos caudales pues pueden bien ser entregados por una red de distribución de tubería de polietileno, ¿no? Y pues las presiones que normalmente tienen estas calderas de 100 bhp son de 500 milibares o 400 milibares, no menos, ¿no? Entonces es ahí donde sí podemos conectar y es donde se cumple
lo que tú mencionas, ¿no? Conectarlos por medio de un accesorio de transición, en el cual, por ejemplo, la válvula de servicio cumple como accesorio de transición, ¿no? Porque en estas pequeñas industrias ya no se utiliza estación de regulación y medición, sino se utiliza un pequeño gabinete, ¿no? Donde tienen un regulador principal, ¿no? Y un medidor, ¿no? Entonces, la tubería de polietileno, ¿no? Vamos a verlo por aquí, por ejemplo, ¿no? La tubería de polietileno, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, ¿no? La válvula de servicio cumpliría como accesorio de transición, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado ingresa polietileno, ¿no? Aquí hay una pequeña unión, ¿no? Y por aquí sale ya con otro material, ¿no? Para ser unido en este caso al P al P, ¿no? Pero para industria podría ser unido a acero, ¿no? Ahí se utiliza el accesorio de transición, ¿ok? Entonces, bueno, según lo que menciona por acá, ¿no? Es muy importante, ¿no? Saber ese proceso de la estación debido a que, pues, se necesita, ¿no? Almacenar este combustible. ¿Ok? Se necesita almacenar este combustible, se necesita, comprimirlo a las necesidades de estos vehículos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más nos menciona aquí la norma técnica, no? Ya hemos hablado de la estación de regulación y medición. Por ejemplo, podemos mencionar un compresor, ¿no? El compresor, por ejemplo, aquí según la ficha técnica de, de estos compresores, te dicen que es un equipo que nos permite elevar la presión, puede ser de 1.5 bares como mínimo, hasta 250 bares a más, ¿no? Eso es lo que también nos dice por aquí la ficha técnica o la ficha de estos compresores, ¿no? 1.75, ¿no? Y así sucesivamente con todos estos datos, ¿no? Nos da ciertos datos en específico, ¿no? Para estos compresores, ¿no? Ahora también hay compresores paquetizados, ¿no? ¿A qué me refiero con compresores paquetizados? A que en este caso ya tienen el compresor en su interior y pues también cuentan con sus propios batería de cilindros en su interior, ¿no? Entonces, por aquí, no sé si tengo un manual de un compresor, ¿no? Aquí está. Y déjeme buscar la paquetización del compresor. Aquí, por ejemplo, ahí está la batería de cilindros paquetizada también, ¿no? Pero no sé si por aquí me lo encuentro. Aquí está la batería de cilindros. ¿Ya? Por aquí me encuentro un compresor paquetizado, ya. No, por aquí no está. No me lo encuentro. Ya luego lo veré, tal vez. ¿Ok? Entonces, también hay compresores paquetizados, como les mencionaba, ¿no? Entonces, este tipo de compresores, ¿no? Siempre van a elevar la presión a lo requerido, ¿no? 250 bares según lo que dice la normativa técnica, ¿no? Eh, ¿Qué es una batería de cilindros? ¿No? Ahorita lo estamos mencionando a grosso modo, pero ya la normativa nos lo mencionará al 100%, ¿no? ¿Qué es un almacenaje? Nos dice es un equipo que nos permite almacenar el gas comprimido por el compresor, el cual después es enviado a los dispensadores para su despacho, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ese es el proceso. Con respecto al surtidor, la normativa nos hablará ciertos datos importantes del surtidor, ¿no? Nos dice que es un equipo que está diseñado para trabajar con líneas de gas a alta presión, ¿no? Incluso esta pequeña manguera que ustedes ven aquí, esta manguera despacha el gas natural a esa presión, ¿no? De 250 bares o 200 bares según sea el caso, ¿no? Es el equipo final mediante el cual se suministra con GNV que requiere ser maniobrado por personal adecuadamente capacitados, ¿no?
La normativa nos dará ciertas definiciones, ¿no? Nos da definiciones con respecto a lo que nosotros tenemos que conocer más adelante en la norma técnica, ¿no? Nos dice que para los propósitos de la presente norma técnica peruana se aplican las siguientes definiciones, ¿no? Ángulos de acceso a la estación de servicio. Ustedes saben que toda estación, y ya por aquí lo vamos a abrir en planos, ¿no? Un segundito para abrir un plano. Ya voy a abrir un plano, un segundo, sino que está por aquí por... A ver, un segundito. Voy a abrir un plano. Compartido, tal vez, de GLP a y GNV. A ver, segundo está abriendo. Ya acá hay uno, ahí les comparto. Ya. Entonces, ahí como ustedes ven en pantalla, este es un plano de una estación de GLP y GNV, ¿ya? En donde toda estación siempre va a tener un ángulo de ingreso, ¿no? Quiere decir que este ángulo va a estar en diagonal, por eso se le llama ángulo, de ingreso y ángulos de salida, ¿no? De la estación, ¿ok? Siempre va a tener. Entonces, la norma técnica nos hablará cuánto de ancho puede tener ese ángulo de acceso, ¿ok? Y cuánto de pendiente puede tener también ese ángulo de acceso y de salida. Cada uno de estos tendrá ciertos datos importantes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma técnica? ¿No? El ángulo de acceso a la estación de servicio es el ángulo formado entre el eje de la vía de acceso, ingreso o salida y el borde de la calzada, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con, en este caso, el borde de la calzada? Pues, en este caso, ustedes, si pueden apreciar, toma cierto ancho de la vereda, ¿no? Hay un sacrificio de vereda en este caso para, en este caso, hacer el ángulo de ingreso y el ángulo de salida, ¿no? Recuerden que a partir de este punto, ¿no? De este punto, hacia afuera se le considera como límite municipal, ¿no? Entonces, las estaciones de servicio tienen que tener, obviamente, por dónde ingresar los vehículos, ¿no? Y en ese sentido, los vehículos ingresarán desde las pistas, ¿no? Donde transitan los vehículos y tomar cierta parte de la vereda para poder ingresar, ¿no? Eso es prácticamente lo que nosotros vemos en imágenes, ¿no? Aquí lo estamos mencionando y visualizando en imágenes, ¿ok? A eso se le considera como ángulos de acceso. Continuamos. Para este caso también tenemos batería de cilindros para el almacenamiento de GNV. Por ejemplo, en estos almacenamientos ya son mucho más grandes que tener 4, 5 o 6 cilindros, ¿no? Hay algunos de 10 cilindros, en donde pues van a ser llenados con gas natural vehicular para el posterior despacho, ¿no? Pero en este caso, si ustedes pueden ver, es un equipo paquetizado de cilindros que almacenarán GNV, ¿no? Entonces, para ese sentido, vamos a ver que, Tania, dale lectura, por favor. Batería de cilindros para almacenamiento de GNV. Conjunto de cilindros de capacidad adecuada montados en forma vertical u horizontal sobre estructuras fabricadas al efecto, en forma segura e indesplazable, pero desmontables, y en las que todos los recipientes cilíndricos están vinculados a un colector, a efectos que el conjunto actúe
actúe como una unidad. Estas baterías de cilindros son usados en las estaciones de servicio para almacenamientos de GNV. Ok, gracias, Tania. Entonces, eh, toda estación de GNV puede tener equipos paquetizados. Hay equipos paquetizados, por ejemplo, de compresor y batería de cilindros juntos, como también hay compresor separado y batería de cilindros paquetizadas separadas, ¿no? Entonces, a esos se le conoce como equipos paquetizados porque están unidos en una estructura, ¿no? Que puede ser fija al suelo, pero cuando es necesario desmontar, ¿no? Puede ser trasladado a otro lugar, ¿no? Eh, a ver, por aquí estoy buscando de repente una imagen de un compresor paquetizado. A ver si encuentro conjunto a la batería de cilindros, ¿no? Por ejemplo, este es un compresor paquetizado en conjunto a una batería de cilindros, ¿no? Aquí se puede apreciar. Ok, aquí se puede apreciar también, ¿no? Estas son sus ventilaciones, un poco futurista, se le podría decir, ¿no? Pero que es, ya vienen un compresor en su interior, una batería de cilindros y nada más sirve para el despacho, ¿no? Estos son sus venteos que normalmente podemos encontrar, ¿no? Pero en ese sentido, ya vienen de esa forma paquetizados, ¿no? Aquí está, de la misma manera, ¿no? Con sus ventilaciones inferiores y superiores, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba, no? Que podemos tener este tipo de componentes, ¿no? Paquetizados, separados o en conjunto, ¿ok? ¿Qué más nos habla con respecto a las definiciones, no? Nos dice carril de carga, carril de entrada y carril de salida, ¿no? Con respecto al carril de carga, como se puede apreciar en la imagen derecha, nos dice que es la franja de la playa ubicado al lado y alineada con el borde de la isla del dispensador, ¿no? Sobre esta, los vehículos maniobrarán el mínimo indispensable para su aproximación final a la isla del dispensador y detendrá su marcha para el reabastecimiento de combustible, ¿no? Lo que nos quiere decir que el vehículo entrará por este lado, ¿no? Se repostará aquí al costado de la isla, al carril de los surtidores, ¿no? Vendrá por aquí y se estacionará acá, ¿no? Ese es el carril de carga, porque ahí el vehículo repostará y llenará con gas natural vehicular sus tanques, ¿no? No sé si ustedes se han podido dar cuenta, ¿no? Cuando de repente han visitado una estación de servicio, ¿no? Donde tanto para GLP como para gas natural eh, les piden, ¿no? Que bajen del vehículo, ¿no? Entonces, ¿por qué les piden que bajen del vehículo? Porque cuando cargan los tanques del vehículo con gas natural o GLP, estos son tanques a presión, ¿no? Estos son tanques a presión y pues lo que puede originar es de que pueda haber, a ver un segundo, lo que puede haber es de que estos tanques estallen, ¿no? Por ejemplo, el balón de GLP que nosotros tenemos en la cocina, para los que no tienen gas natural, esos balones también están a presión, por eso es que se ha podido apreciar que en las noticias a veces podemos encontrar de que cuando explotan estos tanquecitos de GLP que se encuentran en la cocina, hacen volar media casa y matan a las personas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el gas natural. Si ustedes van a poder apreciar en este video, ¿no? Si ustedes van a poder apreciar en este video, la importancia de que siempre cuando bajen del vehículo, siempre se paren en la parte delantera. Yo he visto personas que se bajan del vehículo y se paran en la parte trasera. Recuerden que los tanques de almacenamiento se ubican en la parte trasera del vehículo. ¿Ok? Los tanques se ubican en la parte trasera del vehículo, que se llena por adelante, sí, porque hay una pequeña derivación de tubería que irá directamente al tanque.
Y pues si, por ejemplo, este hombre se hubiese ubicado aquí en la parte trasera, hubiese muerto. Miren el vehículo, miren el video. ¿Ven? Se puede apreciar que aquí hay una fuga, una deflagración en este caso, ¿no? Hubo una deflagración en la parte interior y explotó el vehículo. Se puede apreciar de que aquí empieza a fugar el gas natural y por aquí también. ¿Qué ha podido pasar en este caso? Para los que han ido a las estaciones de servicio de gas natural vehicular, por ejemplo, en la zona de Trujillo hay uno nada más, hay una sola estación de gas natural vehicular casi a las afueras de Trujillo, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Que cuando se necesita cargar con gas natural, ¿no? Estás cuadrado en la isla, en el surtidor, ¿no? El concesionario, en el caso de Coavi, cuando los vehículos han sido convertidos de gasolina a GNV, ¿ok? El concesionario siempre tiene, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, sitios, llamémoslo así, sitios, o establecimientos, esa es la palabra, establecimientos certificados para hacer esta conversión de vehículos, ¿ok? Esos establecimientos, cuando realizan la conversión de vehículos, el tanque tiene un código y el vehículo en la parte delantera tiene una plaquita con un código de lectura, ¿ok? Entonces, cuando deseas cargar con gas natural vehicular, el surtidor no se va a encender hasta que se haga lectura de ese código, ¿no? Porque el establecimiento le entrega ese código a Coavi para que lo ingrese en su, en este caso, pues en su base de datos, y cuando cada vehículo vaya a estas estaciones de servicio, el surtidor le entrega pues un pequeño dispositivo que lee el código de barras de ese vehículo y se puede encender y ahí recién surtir con gas natural vehicular. Si no tienes esta codificación, el surtidor nunca se va a encender y en ese caso pues se va al vehículo a poder retirarse porque no va a cargar nunca con gas natural. En este caso, este es un video en Brasil, ¿no? Donde de repente por ahí hay algún tipo de problemas, mafias con este tipo de tanques. En este caso, quien describe el video menciona que con el alza del combustible, esta persona lo que fue a un establecimiento ilegal y pues llenó con gas natural, perdón, convirtió el vehículo a gas natural vehicular, ¿no? Pero el tanque no era certificado ni había una codificación. No sé si en Brasil tiene esta codificación, esta lectura para GNV, lo que sí lo tiene en este caso en el Perú, ¿no? Entonces, cuando los tanques no resisten esa presión, obviamente van a estallar, ¿no? Y ahí se puede. Entonces, la importancia de que les he mostrado este video es de que cuando se encuentren ustedes en un vehículo, tanto de GLP como de GNV, estos tanques siempre están a presión y se ubican en la parte posterior. Entonces, cuando ustedes bajen de un vehículo, váyanse a la parte delantera, nunca a la parte trasera. Y es más, aléjense del vehículo, porque este vehículo sí puede estallar, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? El carril de carga es lo que hemos mencionado, se los mencioné con respecto a este video para que tomen sus precauciones siempre, ¿no? Luego tendremos carril de entrada y carril de salida, ¿no?
Nos dice que el carril de entrada es la franja del patio de maniobras que se extiende desde la vía pública o vía de circulación interna hasta el carril de carga cuando el acceso a la vía sea obviamente de un solo sentido, ¿no? Carril de salida nos dice que es la franja del patio de maniobras, ¿no? Que se extiende desde el carril de carga hasta la vía pública, ¿no? O vía de circulación interna, cuando la salida no sea directa. Sobre este, los vehículos efectuarán maniobras de salida de las estaciones y se considerará como vía de escape ante eventuales emergencias, ¿no? Lo que nos quiere decir es que el carril de salida, que es como podemos ver en la imagen inferior derecha, ¿no? Puede originarse directamente la salida hasta la vía pública o, en este caso, si la isla se encuentra más adentro de la estación de servicio, lo que hará el vehículo es dirigirse a la vía de circulación interna, es decir, el carril interno, para posteriormente irse a la vía pública, ¿no? Eso nos dice con referencia a entrada y salida. Es lo que estamos viendo de primera instancia con las definiciones, ¿no? Ya veremos cuánto de ancho tiene ese carril de entrada, cuánto de ancho tiene ese carril de salida, y qué es lo que debemos tomar en consideración para el diseño de estas estaciones, ¿no? Ahora, para finalizar, en este caso ya con las categorías de los vehículos, ¿no? Para finalizar la clase de hoy, porque todavía falta bastante que ver en GNV, y lo veremos en la clase siguiente. Todo vehículo que ingrese a estas estaciones se le dividirá por medio de categorías, ¿no? Tenemos exactamente 3 categorías. La categoría L, la categoría M y la categoría N, ¿ok? N. Entonces, ¿quiénes son los vehículos de categoría L? Usualmente los vehículos que normalmente repostan en este tipo de estaciones son los vehículos menores, ¿no? Vehículos de 4 ruedas mayormente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice con la categoría L? Nos dice vehículos automotores con menos de 4 ruedas, ¿no? Que son autos, camionetas, entre otros, ¿no? Eso se le consideran como la categoría L. Y la categoría M, porque aquí tenemos categoría M, M1, M2 y M3. ¿A qué corresponde la categoría M? Al transporte de pasajeros, ¿ok? Al transporte de pasajeros. Pero, ¿por qué hay categoría M1, M2 y M3? Por su peso bruto vehicular, ¿no? Veremos qué nos dice la categoría M. Vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros, ¿ok? La categoría M1 nos menciona que son vehículos de 8 asientos o menos, ¿no? Está hablando, por ejemplo, de minivans, un ejemplo, ¿no? Vehículos de 8 asientos o menos, sin contar el asiento del conductor, ¿no? Categoría M2, vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y con peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. Por ejemplo, el metropolitano ya sería la categoría M3, ¿no? Que nos dice con la categoría M3, vehículo de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y su peso bruto vehicular de más de 5 toneladas, ¿no? Eso nos está diciendo este tipo de categorización, ¿ok? La categoría N, ¿no? La categoría N son vehículos automotores de 4 ruedas o más, diseñados, construidos, pero en este caso será para el transporte de mercancías, ¿ok? Para el transporte de mercancías. Ya no corresponde al transporte de pasajeros. Y aquí será lo mismo que lo mencionado en lo anterior, pero con respecto al peso bruto vehicular, ¿no? ¿Qué nos dice con respecto a la categoría N1, N2 y N3? Nos dice que la categoría N1 son vehículos de peso bruto vehicular de 3.5 toneladas o menos. Ojo, para el transporte de mercancías, ¿no? Categoría N2, vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3.5 toneladas hasta 12 toneladas, ¿no?
Y la categoría N3, vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. ¿Ok? Entonces, estas estaciones de servicio, ¿no? Estas estaciones de servicio pueden entregar gas natural dependiendo de la categoría del tipo de vehículo que puede llegar a esa estación, ¿no? Hay estaciones de servicio que en su mayoría acepta todas las categorías, pero hay otras que no, ¿no? Que cuando entras a una isla de GNV, tú puedes apreciar qué tipo de vehículos pueden ingresar, ¿no? De repente aceptan hasta M2 y M2, ¿no? Por ejemplo, a lo que les decía, el metropolitano corresponde al M3, ¿no? Y nunca vas a ver entrar un metropolitano a una estación que verdaderamente no está diseñada para que entre todo ese vehículo, ¿no? ¿Por qué no se le considera como categoría M3 a esta estación? Porque pues no es una estación grande que cumple los ángulos de ingreso, de salida, ¿no? Los espacios de carril de carga, ¿no? Para que este vehículo se pueda desplazar cómodamente, ¿ok? Entonces, no se le va a considerar esa categoría para estaciones que son muy pequeñas, ¿ok? Entonces, estos vehículos van a poder ingresar según esa categoría que nos está entregando o que nos menciona la norma técnica en este punto, ¿ok? Bueno, hasta ahí quiero quedarme porque ya a partir de aquí empiezan otros datos más importantes que la idea es de que pues ustedes puedan eh, estudiar estas partes de las normativas, ¿no? Yo se las voy a enviar. Hoy día les envío las normas técnicas, la anterior, la de hoy y la que veremos posteriormente, que es la de GNC. No sé si tienen una pregunta hasta aquí, muchachos, Juan, Tania o Juan Contreras. Me dicen sí, no, o todo bien. Profesor, Te escucho, Juan Sánchez. profesor, un IG3 está enfocado bastante en los grifos, profesor, por lo que veo, según lo que usted está mencionándonos, ¿o cuál es la función principal del IG3? Ok, la funcionalidad del IG3, el IG3 puede hacer desde residencias, comercios, edificios multifamiliares, industrias, puede ver proyectos de GNL, ¿no? Gas natural licuado, y GNV también, ¿no? Gas natural vehicular y gas natural comprimido. Abarca todos los procesos de gas natural en diseño, dimensionamiento, supervisión y construcción de todos estos proyectos. ¿Ok? Sin Profesor, ningún con límite. respecto al gas natural vehicular, ¿cuál es la función del IG3? ¿Puede dar certificado? ¿Cuál es la función? ¿Certifica o...? Claro, puede entregar el certificado de este tipo como ya se me fue otra vez el nombre, de recintos que, a ver, ¿cómo Para se el le gas, llamaba? cuando uno instala gas a los vehículos, profesor, se da una certificación de gas para un año, tanto en GLP como en Exacto. GNB. Sí, exactamente. De GNB creo que es a Yo, 2 años, según estos GNB, no, recintos. ambos son un año, profesor. Le digo porque yo Un año. instalo gas para carro. Ah, ok. Yo Un instalo año, tanto sí. GNB como GLP instalo y silo. Ambos son un año. Claro, y el IG3 puede firmar este certificado, claro que sí. Ah, ya, o Así sea, es. yo podría firmar un certificado, digamos, algún día cuando termine la colegiatura. Exactamente. Así es, Que todavía me falta exactamente. un poquito. Ujú. Ah, interesante, ¿Sí? profesora. Así es. Sí, entonces, la función del IG3 es poder también diseñar estas estaciones de servicio, dimensionarlas, ¿no? Sus diámetros de tubería, el compresor, la batería de cilindros, entre otros, ¿no? La idea es que se enfoquen en todo esto. ¿Sí? ¿Ok, Juan? Ok, profesor, muchas gracias. ¿No? Tania, no sé si tenías una pregunta de repente ahí o todo conforme. No, no conforme. Ok. Listo. Bien, si no hay preguntas, ya nos vemos el día de mañana para la tercera clase. Y bueno, que descansen. Muy buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.